Hola a todos y bienvenidos a Casi Místico. Hoy les traigo una historia fascinante sobre un indio muy peculiar, John Smith, que según algunos informes vivió hasta los 137 años. ¿Será cierto? Vamos a descubrirlo juntos. Denle like y comencemos con nuestra historia. Vivió hasta los 138 años, el anciano indio John Smith. Hoy les traigo esta historia de un indio muy peculiar, llamado John Smith, quien seguro algunos informes vivió hasta los 137 años. Vamos a descubrirlo. Podemos empezar esta historia con el obituario publicado en Minneapolis Morning Tribune el 6 de febrero de 1922. El texto decía: Cass Lake, Minnesota, 6 de febrero. Ewen Wons, también conocido como John Smith, un indio de la tribu Chippewa, quien según se dice que tenía 137 años, falleció hoy tras una semana de neumonía. ¿Quién era realmente John Smith? En su lápida se indica que nació en 1789, aunque las fechas aún son objeto de debate. Lo que sabemos con certeza es que pertenecía a la tribu de Chippewa, también conocida como el pueblo de Hipwa, que eran en su mayoría indios sedentarios que vivían en la región de los Grandes Lagos. Se dedicaban a la caza, la pesca y el comercio de pieles. Curiosamente, el nombre Ojibwa significa arrugados. Nuestro protagonista nació en las orillas del lago Cass, que en su juventud se conocía como el lago de Cedro Rojo. Los colonos blancos le dieron el nombre de John Smith, aunque entre los suyos era conocido por otros nombres como Nayub, como Nubai, Lignac y Ewen Wons, que se traducen como carne desprendida y carne arrugada. John Smith llevó una vida tranquila y pacífica, caracterizada por su conexión con la naturaleza y su comunidad. Nacido en las orillas del lago Cass, Smith pasó gran parte de su vida pescando en sus aguas cristalinas. Este lago, conocido en su juventud como el lago de Cedro Rojo, era un lugar de abundancia y serenidad, donde Smith encontraba paz y sustento. La pesca no solo era una actividad económica para él, sino también una forma de la vida que le permitía mantenerse en contacto con sus raíces y tradiciones. A lo largo de la vida, Smith también participó en conflictos con las tribus Sioux, aunque siempre enfatizó que nunca luchó contra el hombre blanco. Estos enfrentamientos eran comunes en la época, ya que las tribus competían por recursos y territorios. Sin embargo, Smith se destacó por su enfoque pacífico y su deseo de evitar la violencia innecesaria. Su habilidad para navegar estos conflictos sin recurrir a la guerra son los colonos blancos, que le ganó el respeto tanto a su propia tribu como el de los colonos. Durante su larga vida, Smith se casó 8 veces, lo cual no era inusual para los indios de su tiempo. En la cultura Chippewa, era común que los hombres tuvieran múltiples esposas, siempre y cuando pudieran mantenerlas. Sin embargo, tras perder a su primera esposa, Smith nunca encontró otra que le gustara tanto. Este amor profundo y duradero por su primera esposa es un testimonio de su carácter y su capacidad para amar intensamente. A pesar de sus numerosos matrimonios, no tuvo hijos biológicos, solo un hijo adoptivo llamado Tom, quien vivió sus últimos 6 meses. Tom fue una fuente de compañía y apoyo para Smith en sus últimos días, demostrando la importancia entre los lazos familiares y comunitarios en su vida. Cuando Smith ya era bastante mayor, la compañía Great Northern de Railroad construyó una vía ferroviaria cerca del lago Cass y una pequeña estación cerca de su hogar. Esta construcción trajo consigo un cambio significativo en la vida de Smith, ya que le otorgó cierta fama. Aprovechó su experiencia distintiva y su avanzada edad para vender fotografías y postales de sí mismo a los pasajeros de los trenes que pasaban por la estación. En estas fotos, a menudo se indicaba que tenía más de 130 años, lo que le ganó el respeto tanto entre los blancos como entre los indios. Su imagen se convirtió en una especie de atracción turística, y Smith supo aprovechar esta oportunidad para mejorar su situación económica. Viajaba gratis en los trenes, ya que las compañías ferroviarias lo usaban como una especie de atracción para atraer turistas. Incluso lo alojaban en los mejores hoteles, aunque él siempre preferiría dormir en el suelo, una costumbre que mantenía desde su juventud. Esta preferencia por la simplicidad y la conexión con la tierra es un reflejo de su carácter humilde y su apego a las tradiciones de su tribu. En resumen, la vida de John Smith fue un ejemplo de tranquilidad y paz, marcada por su amor por la naturaleza,
Su habilidad para navegar conflictos sin recurrir a la violencia y su capacidad para adaptarse a los cambios sin perder su esencia. Su historia es un testimonio de la resiliencia y la sabiduría de los pueblos indígenas, y su legado perdura como una leyenda del viejo oeste. Mitos y realidades. Algunos creen erróneamente que John Smith fue un jefe indio, pero no es así. Aunque era una figura respetada en su tribu y le ofrecieron ser jefe varias veces, siempre rechazó el cargo y permaneció como un simple pescador. Le gustaba caminar y a menudo se iba a su casa por semanas, llevando solo una bolsa de viaje, un bastón y una inesperable pipa, que fumó toda su vida. En 1918, Smith visitó por primera vez una gran ciudad, Minneapolis, y luego asistió a un show de autos en Chicago. Intentó vivir en la ciudad, pero no le gustó. Regresó a los bosques de Minnesota. Después de un año y medio, una historia cuenta que a los 130 años fue atropellado por un tren, pero se recuperó en solo 3 semanas sin secuelas. Un año antes de su muerte, Smith quedó completamente ciego, aunque su mente permaneció clara. Recordaba sus días como explorador de Chippewa en las guerras de Sioux y en los eventos de la guerra de 1812. En 1914, John Smith se convirtió al catolicismo y fue enterrado según las tradiciones católicas, sin rituales indios. La verdadera edad de Smith es difícil de determinar, ya que el calendario indio se basa en eventos significativos y no en fechas específicas. Un residente local, Paul Buffalo, recordó que Smith le dijo que tenía entre 7 a 10 años cuando las estrellas cayeron, refiriéndose probablemente a la lluvia de meteoros de 1833. Si esto es cierto, Smith tendría alrededor de 100 años al morir, lo cual es más plausible. La verdad detrás de la leyenda. El periódico Star Tribune de Minnesota intentó verificar su edad y encontró que Smith recordaba batallas específicas entre los Chippewa y los Sioux, que ocurrieron antes del siglo XIX. También recordaba la guerra de 1812, lo que sugiere que podría haber nacido alrededor de 1794. Smith afirmaba haber conocido al general Lewis Cass en 1820, cuando la expedición de Cass visitó el lago que luego llevaría su nombre. Es posible que Smith exagerara su edad para vender más fotos y postales. Algunos registros indican que sufrió una enfermedad grave a mitad de su vida, lo que podría explicar su nombre indio de carne desprendida y carne arrugada. El comisionado federal de la Reserva India, Rand Paul, afirmó que no era la edad sino una enfermedad que lo hacía parecer tan viejo y que según los registros, Smith tenía tan solo 88 años al morir. El nombre de la tribu Obigwa, que significa arrugados, sugiere posibles enfermedades genéticas entre ellos, exacerbadas por matrimonios consanguíneos. Las profundas arrugas eran tan comunes entre los indios que se ven entre fotos entre otros miembros de la tribu. John Smith fue enterrado en el cementerio de la Iglesia Católica de Cass Lake, Minnesota, con una lápida que indica que nació en 1784 y vivió 138 años. Aunque esto es debatible, Smith sigue siendo una leyenda del viejo oeste. Y así concluye la increíble historia de John Smith, el anciano indio que según algunos vivió hasta los 137 años. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que realmente alcanzó esa edad? Dejen sus comentarios, me encantaría leer sus opiniones. Si les gustó este video no olviden darle like y suscribirse al canal, si aún no lo has hecho. Muchas gracias por su apoyo y hasta la próxima en Casi Místico. Nos vemos.